está ¿De dónde exponiendo. como si no vendo, señor? A mí no me mantiene gobierno. 2020, qué duda cabe, uno de los años más complicados de nuestra historia. Crisis sanitaria, crisis económica y también crisis política. Tras un verano mediocre y con la noticia de un virus originado en la lejana China que podría, quién sabe, se decía, llegar al Perú, finalmente la pesadilla mundial se concretó. El coronavirus había arribado a suelo peruano y el 16 de marzo el entonces presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Toque de queda, cuarentena obligatoria, todos a sus casas, las calles de la capital y del país entero se tornaron desoladas. Las fuerzas del orden patrullaban la vía pública en busca de infractores. Se incrementaron los enfermos, los hospitales colapsaron, no había oxígeno y la tensa quietud que se vivía en las calles no nos hacía presagiar la guerra entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso que vendría en plena pandemia. Ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Hasta que en el lejano mayo, un pintoresco personaje puso contra las cuerdas por primera vez al gobierno de Vizcarra. A mí me están utilizando con un solo objetivo: conseguir el poder político. Miren lo que nos dice Gandhi. Una denuncia periodística reveló que el multifacético cantante Ricardo Cisneros, conocido como Richard Swing, había contratado en los últimos 3 años 9 veces con el Ministerio de Cultura para supuestamente dar charlas motivacionales y de liderazgo por un total de $50.000. La Comisión de Fiscalización del Congreso lo llamó a declarar en una investigación y el show empezó. Se ha hablado tanto de mí. Aquí estoy, dando la cara. Soy el doctor honoris causa Richard Javier Cisneros Carballín. ¿A quién tiene consejero intelectual Vizcarra? A Richard Swing. Claro, es un chiste. Pero no es un chiste, es la expresión viva de su entender de las cosas. Richard Swing no se cree un bufón, se cree un intelectual. Eso para él es la cultura. Mientras tanto, el Perú alcanzaba las cifras de mortalidad COVID más altas del mundo y una caída catastrófica del PBI por la cuarentena. Luego, 2 meses después, vendrían los audios presentados por el congresista de UPP, Edgar Alarcón. Pero lo que finalmente terminó con el gobierno de Vizcarra fue cuando la prensa reveló los testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces que aseguraban que el expresidente, cuando fue gobernador regional de Moquegua, habría recibido por la construcción de un hospital y el proyecto Lomas de Hilo varios millones de soles por parte de las constructoras ICSA y Obrainsa. Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Presidente Vizcarra. La vacancia por incapacidad moral era inminente. Las encuestas más serias, sin embargo, indicaban que en plena emergencia sanitaria, aproximadamente el 80% de la población no estaba de acuerdo con la vacancia, prefería la estabilidad al caos. Yo creo que en el Congreso se da un efecto de burbuja, como estamos viendo ahora en muchas redes sociales o en sectores políticos extremistas, que se niegan a entender que la gran mayoría piensa diferente porque solamente hablan entre ellos. Y que sin duda el Congreso cometió ese error, no leer a la opinión pública en ese momento. La gente sabe, esto es de Goethe, prefiero la injusticia que el caos. Ajá. El caos es lo peor que hay. Y la gente detectó que no importa cuán malo sea Vizcarra, por lo menos te da una estabilidad. Ya, que se le castigue después. Mira,
el pueblo es tan inteligente como Goethe. Entonces, preferimos que este inepto gobierne, ¿no? Porque nos va a dar estabilidad. No hay peor cosa que el caos. Juro por Dios, por la patria. Pese a ello, 105 votos convirtieron al axopopulista Manuel Merino en el presidente más breve de nuestra historia republicana, lo cual, en plena pandemia, detonó una de las protestas ciudadanas más contundentes de los últimos años. Porque Merino creyó que su pedacito de poder lo iba a elevar a ser Belaúnde, o por lo menos Paniagua. Pero la diferencia entre Belaúnde y Merino, santo cielo, ¿no es cierto? Es decir, simplemente se equivocó el pata. El pata creyó que simplemente poniéndose la banda se iba a transfigurar. La tecnología y las redes sociales propiciaron que la llamada generación del Bicentenario se manifieste en calles y plazas, enfrentándose a una represión policial que terminó con la vida de dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado, quienes a la postre se convirtieron para muchos en personajes inspiradores y heroicos. Yo asumo que es que la gente demuestra su cariño frente a la gente, ¿no? O sea, sobre todo a esta gente que ha luchado por el bien común, porque al final ese es un bien común. Demostrar que sí se puede, demostrar la garra. Eso es algo que representa bastante, ¿no? Héroes, como todos lo han dicho, héroes, porque de ellos es la voz de nosotros, sobre todo ahora que hay una pandemia. ¿Qué hicieron por ti? Pues salieron a hablar, a demostrar qué es lo que realmente sentimos todos, esa indignación de que tantos años haya tanta corrupción y que una vez acabe. Por sus resultados, sus juzgarás. A mí me da la impresión, ¿no es cierto?, que dentro de todo fue un estallido. Yo no sé si se puede repetir, ojalá que se pueda repetir en algunas situaciones, ¿ya? Pero me da la impresión que el resultado demuestra que algo funcionó bien. Ahora, lo que ocurre con estos grandes movimientos es que sin un liderazgo adecuado se van a sumar. Las marchas tuvieron un apoyo del 74%, incluyendo personas mayores de 43 años, donde está el pico de aprobación también. Sumado al 13% que participó activamente, ¿no? Es decir, el apoyo a la marcha fue muy amplio y en realidad no era tanto pro Vizcarra, sino era contra el Congreso, contra la clase política, contra el propio Merino, que lo consideraban un usurpador. Era una expresión cívica de rechazo, ¿no? Presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Finalmente, Manuel Merino leyó la calle y él y todo su gabinete, encabezado por Antero Flores Arauz, dimitieron y el Congreso, tras varias idas y venidas, decantó por el morado Francisco Sagasti. Y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña. Viene. Y le doy un abrazo. Emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú. Con marchas y bloqueos de carretera que finalmente terminaron con la derogación de la polémica Ley de Promoción Agraria. Así iba terminando uno de los años más complicados, con crisis sanitaria y crisis económica, y con un Congreso y un Ejecutivo en enfrentamiento perpetuo. A tal punto que la continuidad del estilizado Francisco Sagasti no está garantizada, puesto que la figura de la vacancia por incapacidad moral sigue dependiendo de 87 votos. ¿Van a dejarlo poner en práctica lo que él sabe? ¿O el odio, el resentimiento, la cólera, la envidia lo van a bloquear? Ese es el punto. Va a tener, vamos a decir, la presión social, la capacidad de dejarlo funcionar. No sabemos si este Congreso, como suele pasar desde que llegó PPK al poder, nos deje un regalito para fin de año. Varias son sus posibilidades, empezando por continuar con el proceso de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Escuche con atención el abanico de posibilidades que tiene todavía el actual Parlamento. Ellos insisten en que tienen la potestad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Legalmente, formalmente tienen la potestad, pero están deslegitimados y la comisión cometió un conjunto de irregularidades
que fueron en su momento denunciadas, demostradas, ¿no? Candidatos o postulantes que fueron eliminados sin justificación alguna. Creo que otro riesgo que hay todavía es que pretendan darle una nueva oportunidad, así le llaman, a las universidades que no fueron licenciadas. Hay otro riesgo también. El presidente de la Comisión de Constitución, ¿no? Que pretende aprobar la restauración del Senado de la República. Aunque muchos estamos de acuerdo en que necesitamos una Cámara alta, yo creo que lo que hay ahí no es precisamente una intención de darle mayor capacidad al Congreso de la República, sino que hay más bien un interés mezquino, un cálculo para que aquellos congresistas que no pueden postular a la reelección el 2021 postulen el 2022 al Senado de la República. Más allá del problema con la policía y el pase al retiro de 18 generales, el país entero se enteró de que la gestión Vizcarra no había concretado la compra de las ansiadas vacunas para la COVID-19 y que estamos entre los últimos de la cola, a pesar de que el 40%, vaya sorpresa, según las encuestas, no está dispuesto a vacunarse. Y lo que ha pasado es que la campaña antivacuna se ha acelerado en los últimos meses, no solo en Perú, en todo el mundo, y los defensores de la vacuna no han sido igualmente efectivos, ¿no? En realidad, algo que se ha comprobado en las redes sociales es que las noticias más escandalosas o las malas noticias circulan mucho más rápido que las noticias prudentes, científicas o razonables, ¿no? Entonces, ese efecto de la gente que quiere no vacunarse es consecuencia de estas campañas antivacunas, ¿no? Crisis sanitaria, crisis económica y crisis política siempre soplándonos la nuca. 23 candidaturas a la presidencia de cara a las elecciones de abril, todo indica sin vacuna y sin una preferencia definida. Que el 2021, año del bicentenario de nuestra independencia, rinda al menos algo de honor a su nombre.